Estamos ya todas muy bien. Pues familias, bienvenidos de nuevo a el segundo programa, el segundo episodio de nuestro podcast de nuestro Centro de Estudios Neuropsicológicos, o CEN, con C de ciencia y no Z de zoquete. Vamos a iniciar este segundo episodio después del primer episodio piloto que tenéis ya por ahí colgado en redes, en YouTube, también en Spotify. Lo podéis buscar como Centro de Estudios Neuropsicológicos Podcast y ahí podéis encontrar el primer episodio donde hablamos de muchas cosas interesantes. Hoy tenemos un programa muy chulo con temas de interés. Sabéis que en nuestro podcast vamos a hablar de autismo, vamos a hablar de neurodesarrollo, TDAH, trastornos del lenguaje, trastornos del aprendizaje, pero también, pues, también con una perspectiva amplia de neurodivergencia, pero también de psicopatología. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de muchísimos temas de interés que entren dentro de estos grandes conjuntos, de estas grandes áreas, ¿vale? No hablamos de temas específicos, lo digo porque me siguen llegando como temas muy específicos, como preguntas muy específicas de las familias o de las personas. Eso es para los programas de preguntas y respuestas. Esto es un formato distinto donde hablamos más ampliamente de temas de interés relacionado, pues, con estas áreas que os he comentado. Pero, por supuesto, podéis proponernos a través de redes sociales o por donde queráis temas que creáis que pueden ser muy importantes. Vamos a hablar de muchas cosas hoy. Tenemos con nosotros de nuevo a mis compañeros de equipo. Tenemos a Marta, tenemos a Cristina, tenemos a Patricia. Y vamos a hablar de muchos temas interesantes y ahora empezaremos. Simplemente quiero hacer hoy un pequeño comentario acerca de, porque me lo habéis preguntado muchas, acerca de los últimos posts que hemos puesto relativos, bueno, a las declaraciones de Donald Trump y su secretario de Sanidad, el señor Kennedy, sobre el tema del paracetamol, que provoca autismo, etcétera, etcétera. He hecho como 3 o 4 posts sobre esto, un poco sobre lo mismo, desde uno más complejo, siempre dentro de la divulgación, por lo tanto siempre es muy resumido, desde uno más complejo a uno más simple, para que todo el mundo, pues, lo pueda entender y podamos asimilar la información. No hay ninguna evidencia de que haya ninguna relación causal sobre esto. Por favor, no os dejéis engañar, porque es que no os paro a recibir mensajes de bloquear a gente muy violenta, además, con este tema, porque ya sabéis cómo se pone esta gente, porque siempre tienen como el mismo discurso violento, pero ahí tenéis los posts en mis redes sociales para leerlos, también hay enlaces a los estudios, etcétera, que podéis, si queréis, investigar más, ¿vale? Pero, en resumen, no hay ninguna relación causal sobre esto. Hay estudios simplemente correlacionales, muy pequeños y que no se pueden replicar y que son una auténtica absurdez si entiendes cómo funciona el neurodesarrollo, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente por hacer este pequeño paréntesis, vamos a hablar hoy de otros temas muy interesantes, algunos de los que ya introdujimos en otros programas y en otros posts que hemos publicado en redes sociales. Y vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de cosas muy interesantes, preguntas muy recurrentes que nos hacen llegar por redes sociales. Vamos a hablar principalmente hoy de microbiota y autismo, temas de alimentación, ¿vale? Y autismo, gastrointestinales y autismo, y también del tema de la doble excepcionalidad, ¿vale? Que es un tema también muy recurrente, que lleva muchos equívocos y que hay mucha información, bueno, que tendría que revisarse, ¿vale? Entonces vamos a hablar de esto hoy y nada, cuando queréis, compañeras, yo os voy a ceder más el turno de palabra, que si no al final solo hablo yo, ¿vale? Así que cuando queráis, compis. Si queréis empezamos con el tema de microbiota y autismo, así que vamos a ello. Venga, Patrick. Gracias. ¿Qué es la microbiota? Vale, es un tema, tengo que decir, es un tema que yo lo tengo explorado recientemente, a raíz sobre todo de ver muchas publicaciones que carecían de bastante base científica. Casi todas ellas, lo que yo echaba en falta de lo que he encontrado es que tampoco había un sustento de un profesional específico detrás, sino, bueno, hablamos todos de microbiota, no soy nutri, no soy médico, no soy... pero abordo este tema de una forma, pues, bastante amplia. Lo que he entendido es, lo que dice la ciencia, donde hay base científica, es bueno, que está vinculado con este eje intestino-cerebro y demás. Y lo que nos vamos a encontrar quizá más alegremente si tecleamos microbiota y autismo, que fue lo primero que yo hice porque
consideré que a lo mejor era lo más accesible para familias o personas no tan formadas. Bueno, aquí abrimos un pedazo de mundo donde vinculamos todo tipo de alimentación con ausencia, presencia, retrocesos, desapariciones del autismo. Si quitamos el gluten, desaparece el autismo. Si quitamos el azúcar, si ponemos más sustancias, más vitaminas de X, un poco esto fue lo que encontré. No hay base científica de nada. Por un caso, bueno, un par de casos que tenía quizá a lo mejor más curiosos, investigué especialmente el tema del gluten. No hay relación más allá de que si estamos hablando de una persona autista, en mi caso era no verbal, sí que una mejora de comportamiento y una mejora a nivel de reducción de malestar, porque el gluten le sentaba mal, pero no porque hubiese ninguna base detrás científica que dijese, mira, sí, el gluten per se, ¿no? Pues había ciertas intolerancias, había repetición de un alimento que estaba haciendo bastante daño a nivel físico, y aquí sí que hubo un retroceso, pero no del autismo en sí, sino de una demanda más agresiva, mayores colapsos, mayor malestar en general. Entiendo que vosotros también os habéis encontrado casos similares, ¿no? De familias. Es que he quitado tal cosa o he puesto este suplemento porque mejora el autismo en general. Claro, yo aquí creo que uno de los factores bastante importantes es que, o sea, no hay estudios a día de hoy que digan que un diagnóstico, un peque, una persona adulta con un diagnóstico de autismo, la probabilidad de que haya una celiaquía o una intolerancia es mayor. O sea, Exacto. no lo hay. Y simplemente también por el hecho de que a lo mejor los controles médicos más exhaustivos nos están llevando por que pues hay malestar por ir al médico, no se estructura. Hay algunas pruebas que no se pueden hacer porque tampoco las anticipamos ni dejamos, por ejemplo, en el caso de los peques, ¿no? Que es más, Sí. más visual. ¿Cómo vamos a llevar a un peque a hacer según qué tipo de pruebas, según qué tipo de análisis, si tampoco nos ofrecen una adaptación en ese centro sanitario, hospitalario, para, pues lógicamente igual hay familias que se lo ahorran. Y luego Cristina. también, claro, tenemos que muchas veces tenemos a peques con una selectividad alimentaria que pues no comen todo tipo de nutrientes o no comen todo tipo de alimentación, ¿no? A lo mejor pues hay más selectividad en verduras, en frutas, por las texturas, por esa sensibilidad sensorial y demás, que esto también afecta a la microbiota, pero no porque o sea, al final, si vamos a la reducción de qué es la microbiota, pues es esa, ¿no? Es la cantidad de bacterias que hay en el intestino. Cuando hablamos de ese eje intestino-cerebro, pues al final, claro que si tú tienes digestiones más pesadas o que no te acaba de sentar del todo bien el gluten y demás, pues estás más hiperalerta, estás más irascible, necesitas como más acompañamiento en ese sentido, la conducta, entonces, que es lo primero que vemos, ¿no? Pues se ve bastante evidente. Aquí lo que Claro. pasa es que muchas veces esos hábitos alimentarios son distintos en la población autista si lo comparamos con a lo mejor neurotípicos, pero es algo muy generalista. No podemos decir que la microbiota tiene que ver como causa directa o como consecuencia directa del autismo. Entonces aquí es cuando entramos en esos probióticos milagrosos de decir, pues si te tomas esto, tu peque baja, por ejemplo, a nivel conductual, comportamental, pues baja esa irascibilidad. Hombre, si le sienta mal el gluten, va a bajar Claro, la reactividad. Eso es así. yo creo Claro, que aquí de es... hecho, bueno, sí. Sí, No, Marta. habla tú, Daniel. Sí, creo que a colación de lo que estés comentando, lo que ha dicho Cristina, yo creo que una de las cosas clave, que además que yo siempre digo que tengan en cuenta las familias para ver si, oye, cómo se dirige y hacia dónde se dirige la intervención, claro, es sobre esto. Es decir, si cuando se habla de mejora, con el tema de la alimentación, el tema de los suplementos y tal, ¿qué es lo que se mejora? Anda, resulta que el niño o la niña o el adulto siempre se habla de comportamiento, es decir, es que es menos agresivo, es que está más atento, es que no sé qué, pues lo que dice Cristina, hombre, si no le duele la tripa, si se encuentra mejor, evidentemente estás en mejor disposición. Esto es una visión que me parece además muy simplista. El pretender que haya, aunque haya ese eje intestino-cerebro que evidentemente se está investigando, pero que afecta
y lo que afecta es, sobre todo, los cambios a nivel orgánico tienen que ver más con el estado emocional, la disposición, etcétera. Sí es cierto que algunas cosas como neurotransmisiones, etcétera, están ahí implicados. Sí, pero siempre se habla, al final, siempre se habla, no, pero es que está mejor, tiene menos crisis, se comporta mejor. Siempre se habla de lo mismo, de una parte de la patología del autismo. Pero aquí no se habla nunca, se habla, ostras, es que el niño hace mejores inferencias mentales, o es menos dicotómico, o es menos hiperrealista. No, siempre es la parte patológica. Entonces es siempre como vamos a quitar la parte de lo malo. Al final, en procesos que subyacen a todo eso, que ya lo conocemos, ahí no cambia nada y el niño o el adulto sigue siendo igual de autista, pero con menos dolor de tripa, que me parece muy bien. O sea, me parece muy bien que si el niño es celíaco, si es intolerante al gluten o a la lactosa o lo que sea, que eso se busque, porque va a estar mejor, pero como cualquier persona. Pero que eso es adyacente al autismo. Y por otro lo que se habla, no, pero es que claro, la microbiota está alterada. Bueno, pero ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Porque claro, si estamos hablando de que niños, cuando se empieza a hacer estos estudios, niños, 3, 4 años, ya tienen diagnosticado un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no será que esa ansiedad es la que ha provocado que todo su sistema gastrointestinal esté alterado y no al revés? Que eso sea, que el sistema gastrointestinal provoque el autismo. Es que me parece, de verdad que cuando lo piensas, me parece un reduccionismo tan absurdo que yo, la verdad es que me da muchísima pereza todas estas cosas, porque como me parece tan simple, pero tan peligroso que siempre que hablamos, no solo con el tema de la alimentación, sino cualquier intervención de estas milagrosas de un agente externo que quito o que pongo, siempre hablamos de comportamiento. Anda, qué casualidad. Qué casualidad, ¿no? Claro, lo que nos molesta, ¿no? Que el niño tenga crisis, que grite, que no sé qué, que no nos haga caso. Resulta que ahora nos hace más caso, hombre, claro. Si no está retorciéndose de dolor por la tripa o porque tiene una multitud de gases o por lo que sea, o una intolerancia o ya o aún más, ¿vale? Un rechazo total a algún determinado tipo de alimento, pues es normal, claro. Exacto, incluso en situaciones más cotidianas, a lo mejor no tienes que ser celíaco, ni intolerante, ni alérgico. Simplemente a lo mejor es un peque que no hace bien las transiciones a diferentes tipos de alimentos, o Por lo que ejemplo. comentaba antes Cristina, pues la fruta. Es habitual que exista un desafío a la hora de abordar pues el tema de comer fruta, porque son un tomate nunca es igual a otro tomate, pero a lo mejor Exacto. un fosquito siempre es igual a un fosquito. No sé si la gente sigue comiendo fosquitos, pero me acaba de venir un poco a la mente. Claro, un bollicao o una bollería industrial, claro, las hacen en serio. Una galleta siempre tiene la misma proporción, pero un tomate, ¿y si es más rojo, menos rojo, más grande, más pequeño? Pues igual no me como esa otra cosa que me dicen que es un tomate, porque no encaja con el concepto de tomate que yo tengo. Tomate, calabacín, a lo mejor una tortilla incluso. Exacto. Es que no es igual que la tortilla del otro día, entonces a lo mejor no es tortilla. Por lo tanto, bueno, pues ahí ya vemos una cierto grado de vulnerabilidad porque hay una tendencia a repetir o acercarnos, aproximarnos al alimento conocido. No hace falta ser celíaco. Ostras, si no eres celíaco, mejor, porque así no te duele tanto la barriga, pero eso no te predispone a lo mejor a que estés más estreñido o tengas más gases porque repites, por ejemplo, comes mucho de un alimento concreto. Claro, muchas veces está eso, es carencia de ciertos nutrientes que provocan ciertas cosas y eso que evidentemente hay que verlo y que tiene su explicación en base a esos procesos neuropsicológicos de la selectividad alimentaria, que no es tanto por el alimento, sino lo que dice Patrick, ¿no? Esa falta de anticipación, ese hiperrealismo que dice, oye, si la tortilla es así, eso otro será otra cosa, pero no tortilla, ¿no? Y no la como. Es decir, hay que hacer una intervención con conocimientos de causa. Es decir, por eso siempre digo que tienen que ser profesionales que conozcan bien todas estas cosas antes de intervenir y antes de lanzar esa hipótesis de no, es que le falta, es que tiene, es que necesita este suplemento encima, ¿no? O, en fin, creo que tenemos que ser muchísimo más prudentes en este sentido. No, totalmente. Y además yo también creo que el tema de la microbiota intestinal es algo que también se ha visto en personas neurotípicas. Entonces, ¿qué explicación le das realmente, no? O sea, ¿por qué realmente quizás nos centramos en que las personas autistas tienen, yo qué sé, cierta afectación en la microbiota intestinal? Vale, ¿y las personas neurotípicas por qué? ¿Vale? O sea, yo aquí realmente es como que me falta mucha información y es un poco lo que también comentaba Daniel, nos centramos solo en el comportamiento. O sea, hay otras muchísimas áreas que de las que nos estamos olvidando. Entonces, no sé, yo la verdad es que cuando además me leí estudios dije, vale, aquí me falta muchísima información para poder afirmar que esto es así y además que no sabemos qué causa qué. O sea, al final aquí, no sé, yo también creo que tenemos que tener mucho cuidado porque a mí también me han llegado muchas personas de, ¿y si a mi hijo le doy magnesio? ¿Y si a mi hijo le doy tal? Y es como, vale, ¿dónde has leído esto? ¿Qué base científica tiene? Y es como, no, es que lo he escuchado o es que lo he leído en Instagram y es como, no te fíes de estas cosas porque al final es que no tiene ningún sentido y tampoco... O
sea, según de qué estemos hablando, si tampoco hay un análisis previo, no tiene ningún Exacto. sentido hacerlo. Yo es lo Entonces que estos digo, ¿has hecho estudios, alguna Exacto. prueba? entonces estos estudios además es que no hay estudios a nivel longitudinal. Siempre son con estudios súper primerizos en el contexto, en el momento, y no hay continuidad. Es decir, yo cuando me quiero leer algún estudio que tenga continuidad a lo largo de 10, 15 años sobre hemos retirado este alimento y esta persona en el espectro, controlando las demás variables de intervención, que eso también sería otra cosa, está mucho mejor. No lo hay. No lo hay porque es absurdo. Entonces yo siempre digo a las familias que tengan mucho cuidado con... Porque esto al final es como darle un poco la vuelta a la píldora mágica de la solución de los problemas. Esto no se soluciona con una píldora, ni con una pastilla, ni con un cambio de alimentación. Pero es que mi hijo está mejor. Sí, claro, está mejor. ¿Sigue siendo autista? Sí. Si no tiene estructura, anticipación, si no hace este tipo de cosas, por mucho que le cambie la alimentación, no va a estar mejor, ¿vale? No va a mejorar de su autismo, entre comillas, si me entendéis, ¿no? Entonces... creo que hay que tener mucho cuidado y esto, el problema de esto es que sigue fomentando y cimentando la base de una intervención indirecta con toma, te quito, te pongo y todo va a ir muchísimo mejor. Y Y ojo con cuando, suplementar sin hacer una analítica previa y bueno, sí, demás, sí, ¿eh? sí, sí. Ojo, Sí, o que somos retirar como alimentos. que alegremente decimos, venga, pues te voy a comprar. Cuando yo era pequeña era la jalea real, estaba muy de moda. Sí, sí, Te sí. suplementaban con jalea real. Sigue estando de moda, ¿eh? Sigue No, estando eso- bastante de moda no, ahora. pues ahora igual, ahora se ha puesto de moda el magnesio, lo mismo pasa con la melatonina, ¿no? Sí, efectivamente. Todo este tipo, o sea, primero preguntar a los facultativos, al médico, al doctor, al pediatra, a la pediatra y hacer pruebas si es necesario antes de suplementar. Y luego también el papel de cada uno. Por ejemplo, a nivel familiar, todas tenemos casos de, bueno, el niño no duerme, melatonina. Me estoy esforzando a lo mejor por ver higiene del sueño, pautas, si tiene pantalla, si no, si hay una estructura, si hay una rutina, si hay un elemento sensorial. Es que yo ya le doy la melatonina y el niño no me duerme. Bueno, pues a lo mejor hay que rascar un poquitito más, porque anda que no hay casos en los que la melatonina, basándonos en un nivel elevadísimo de activación, no te va a funcionar. No, porque hay que bajar sistema nervioso central. Exacto. Por lo Al tanto, final la melatonina es un inductor del sueño. ujú, No es un sí, somnífero, pero si el efectivamente. contexto no favorece, por mucha melatonina no va a haber. Mm. Y hablo de población infantil porque, bueno, pues tenemos un adulto que ya va a comprar esa melatonina, pero cuando ese niño crece y es adulto, esa va a ser la estrategia que va a tener. No Sí. duermo, pues cojo este comprimido, pero no me molesten hacer un estudio a nivel sensorial de qué es lo que me está pasando, o a nivel de rutinas o a nivel de anticipación. Sí, pero vuelvo a lo mismo, al final es mucho más sencillo decir, bueno, pues le doy esta píldora. Y creo que eso es un cambio de mentalidad que hay que tener con las familias y que ahí pues los profesionales somos también muy responsables de esto, de ponerles como realmente agentes de cambio, no porque para nosotros sea mejor, ni muchísimo menos. O sea, a nosotros que hubiese dependencia de los profesionales, para nosotros sería mejor, pero no, es que tenemos que hacerles responsables a las familias y a los profesores, por ejemplo, cuando están en edad escolar, porque es quienes están muchísimas horas con los chavales, ¿no? Con los peques y las peques. Entonces, no hay otra. Y es que, repito, o sea, simplemente hay que decir, bueno, pues busca estudios a nivel longitudinal que muestren efectos a largo plazo de simplemente una intervención cambiando la alimentación va a mejorar. ¿Qué nos encontramos? Os voy a decir lo que nos encontramos. Nos encontramos con casos de familias que pasados los años nos escriben y nos dicen no ha funcionado nada, ni la dieta del no sé qué, ni la pastilla no sé cuántos, ni ya cosas ultra esotéricas como ya pseudoterapias varias, que también se ha intentado, las pirámides, los cristales de no sé qué, el reiki y toda esa parafernalia y toda esa basura. No lo encontramos con eso. Nos encontramos con eso, ¿por qué? Pues porque no ha habido una inversión en intervención real en el autismo. Ya han intentado, pues, el método mágico, llámale mágico la píldora, la pastilla, llámale la melatonina, llámale la dieta X, ¿vale? No estamos diciendo que si, por si acaso, porque luego nos hagan nuestras palabras de contexto, que si determinado niño tiene carencia, intolerancia, etcétera, no haya que intervenir a nivel de Claro. alimentación, etcétera, Descartamos causa restringiendo, orgánica siempre. complementando, pero siempre porque hay una causa. Es decir, tú no le quites a un chaval la lactosa si no es intolerante a la lactosa, porque a lo mejor le estás quitando de nutrientes que necesita y más en edad de crecimiento. Ojo, cuidado con esto, o con cualquier otra alimentación, ¿vale? O alimento. Entonces, esto es lo que dice Chris, consultar a los médicos, consultar a los nutricionistas, siempre con control, con analíticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo con esto. Y sobre todo, quitaros la idea de que esto va a suponer un cambio radical hasta el punto de que el niño o peque deje casi de ser autista, ¿vale? Si tiene algún tipo de intolerancia, carencia o lo que sea,
mejorará a nivel global como puede mejorar cualquier persona neurotípica, como decía Marta, porque tiene intolerancia a la lactosa, por ejemplo, o lo que sea. ¿Vale? Pues evidentemente, pero esa persona, si tiene otra serie de problemas o dificultades, la va a seguir teniendo. Lo que pasa es que la afrontará mejor porque no va con gases a todos lados, por ejemplo, Exacto. evidentemente. ¿Vale? Pero ojo con esto y por favor, familias, separad las dos cosas muy claramente en vuestra cabeza, sobre todo por el miedo que puede causar a nivel orgánico a los peques que nos encontramos a veces. Y por otro, porque esta tendencia a buscar la solución externa mágica y la despreocupación de, no, pues ya, es muy peligrosa porque luego los años pasan y las intervenciones, cuanto más avanza la edad, a veces son más complicadas. ¿Vale? Entonces, ojo con esto y no perdéis el tiempo con estas cosas. ¿Vale? Ok. Bueno, no sé si tenéis algún otro comentario sobre este tema. No, ¿No? sobre todo ¿No? eso, que las dietas milagrosas, todo lo que esté enfocado a que el niño autista sea menos autista, pues no es ahí. Ojo, esto ya en cualquier intervención. Yo siempre creo que hay que exigir resultados visibles, cuantificables y medibles. Esto de que está mejor, a mí eso no me sirve nada. ¿Cómo que está mejor? ¿Mejor cuánto? ¿De qué? ¿Cómo lo ves? ¿En qué sitios? ¿Dónde? Observa, la línea va a ser a esta y ahora estamos aquí. Y si han habido más cambios, porque claro, si tú Claro, empiezas con esa dieta milagrosa, pero también empiezas con una buena estructura, una buena claro, anticipación, pues a ver, pues no es por la dieta milagrosa. claro. Pero no Pero estamos no, controlando todas las variables al final. O sea, claro. estamos Claro. teniendo en cuenta la alimentación, pero el resto, ¿qué estamos haciendo? Pues, las Claro, y variables además, y están. ojo, porque esto es muy interesante lo que habéis dicho, Marta, Cris, porque al final le quitas valor a lo que realmente sí que está funcionando y a lo mejor se le das valor a otra cosa. No, es que le cambié la alimentación, está mejor. Oye, ojo, cuidado, a lo mejor la intervención que estáis haciendo, la terapia que lleváis, están haciendo mucho más que el tema de la alimentación. Tened cuidado, ¿vale? Darle valor a lo que tiene, ¿vale? Porque esto es como lo de los suplementos en la alimentación. Un suplemento en una alimentación no sirve si la alimentación de base no es buena. ¿Vale? Exacto. Es una ayuda, sí, es una pequeña ayuda, sí, pero lo importante es todo lo demás, ¿vale? Cómo Sí. comas, cómo lo comas, etcétera, etcétera. Y eso será un pequeño porcentaje. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Así que mucho ojo con esto, ¿vale? Bueno, pues vamos a abrir un melón interesante ahora con el tema de la doble excepcionalidad. Es una pregunta que me hacen mucho. Pero Daniel, entonces, ¿tú no crees que en las altas capacidades y este tipo de cosas o en la doble excepcionalidad? Así que nada, yo ya expreso mi opinión muchas veces, ahora puedo intervenir un poquito, pero me gustaría que vosotras comentaseis el tema de la doble excepcionalidad. Vamos allá. Venga, ¿quién empieza? Venga, tú, Cris. Venga, Cristina. Bueno, a ver, ¿qué entendemos por doble excepcionalidad? Patri, échame una mano con una definición muy, pero muy en una frase, si En Muy puede una ser. sucinta, frase. sucinta, Vale, pues escueta. si vamos a a la etimología del concepto, doble, partimos de la base de que puede ser doble, puede ser múltiple, puede haber varias excepcionalidades. Sucede cuando conviven varios funcionamientos diferentes, Exacto. no tienen por qué ser exclusivamente cognitivos. ¿Qué nos encontramos últimamente en redes? Pues un perfil de doble o triple excepcionalidad. Autismo con lo que se ve. Autismo que convive con un TDAH que convive con unas altas capacidades. ¿Qué sucede? Que a veces también hay otro tipo de situaciones. Pues, por ejemplo, puede haber un desafío, un trastorno del aprendizaje incluso. Puede haber desafíos a nivel, pues por un tema sociocultural, tema clínico, por tema de trauma. Pueden convivir muchas entidades diferentes, no solamente un funcionamiento cognitivo. ¿Qué nos vamos a encontrar también? Nos vamos a encontrar evaluaciones que no están bien hechas y profesionales que no van a abordar o no van a saber identificar de una forma apropiada el perfil asíncrono propio del autismo. Pues, por ejemplo, un perfil que puede ser común en la etapa adulta o con un diagnóstico tardío, que a lo mejor es lo que nos estamos encontrando últimamente, de personas autistas con un funcionamiento, me lo invento, verbal muy alto, sin embargo, una memoria de trabajo muy baja. Ojo, ¿es siempre TDAH? No, señores, señoras y señores, no, no.
Lo que sucede es que a lo mejor, primero de todo, ¿qué pruebas se han hecho? ¿Cómo se han hecho? ¿Estamos dando suficiente tiempo para responder? ¿Estamos dando suficiente tiempo para procesar? ¿La velocidad de procesamiento o las funciones ejecutivas también está alterada? No. ¿Cuándo están alteradas esas funciones ejecutivas? ¿Solamente cuando no hay anticipación? ¿Siempre? Por lo tanto, bueno, esto yo considero que es un tema muy difícil y muy difícil de escribir, muy difícil de abordar, muy difícil de evaluar y sobre todo muy difícil de discutir cuando una persona se identifica, ay, es que yo me identifico con un TDAH. ¿Cuándo? ¿Cuando estás al borde del colapso? ¿Cuando estás desregulada? Por supuesto que sí. En el resto de tu vida cotidiana te identificas con un TDAH, a lo mejor no siempre, a lo mejor no es constante. Patri, me gustaría Sí, que explicases, porque es un tema que ya es un tema bastante técnico, pero es una de las cosas que sí. nos encontramos cuando hacemos evaluaciones y revisamos evaluaciones, que es el tema de las capacidades intelectuales y de las escalas. Tú has hablado de esto de la sincronía los perfiles autistas, ¿vale? ¿Qué podemos decir de esto? Porque es muy importante. Es muy importante, además, la sincronía también es muy importante valorarla, te lo longitudinal. Hay muy pocos estudios, cada vez hay más afortunadamente, pero siguen siendo pocos, donde se evalúen el perfil neuroevolutivo de un peque o una peque autista a lo largo de las diferentes etapas. Por ejemplo, una sincronía se puede dar cuando hay un peque que va por detrás en algunas áreas X cognitivas o va por delante. En estos casos, pues ya podemos ver altas capacidades por precocidad o incluso o no son altas capacidades, simplemente es una precocidad evolutiva o neuroevolutiva. El caso es que lo habitual es que según el peque va creciendo, cuando las funciones ejecutivas especialmente maduran, a partir de los 10, 11, 12, 13, con suerte, dependiendo un poquito del perfil, tenemos que tener en cuenta que si es un peque que va por detrás, puede caber la posibilidad de que esa función ejecutiva madure un poquito más tarde. Tienden a la media. Por lo tanto, es muy frecuente que nos encontremos peques diagnosticados o identificados o reconocidos con altas capacidades que luego en la etapa adolescente digan, anda, ¿y dónde están? ¿Cómo es posible que ahora no se detecten? O incluso adultos que tengan, pues a lo mejor una alta exclusivamente verbal, pero el resto de las variables no sean tan homogéneas. Tenemos perfiles asíncronos en pico. Uh-huh. No es un perfil homogéneo. Uh-huh. Y de hecho muchas veces cuando revisamos informes y vemos esos perfiles asíncronos y hay un cálculo de CI cuando realmente no se puede hacer un cálculo de ese CI porque la prueba se resiste, no tiene esas posibilidades. Incluso el índice de capacidad general tampoco se puede calcular por esas diferencias de índices tan grandes que hay, pero solo ven ese cómputo global de cociente intelectual. Es altísimo, está muy por encima de la media, altas capacidades, ya está. Entonces yo Pues nos quería basamos aquí en una prueba solo, o en una que es prueba muy solo, frecuente. efectivamente. No hacemos ninguna prueba de contraste, efectivamente. Pero aquí me gustaría lanzar dos cosas. Una, ¿por qué se da un diagnóstico, por ejemplo, de autismo y altas capacidades cuando los perfiles autistas de TA1 ya contemplan esa posibilidad de tener una sobredotación, especialmente en la parte verbal, que incluso puntúan? Si valorásemos solo esa parte de la escala, de una escala Gosler, por ejemplo, saldría superdotación o altas capacidades o por encima de la media ya por sí sola, aunque como decía antes Patricia, en la parte asíncrona, ¿no? Dice, de repente hay unas capacidades que están por la media, incluso por debajo de la media. Que es como, aquí, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay esa tendencia a dar ese diagnóstico doble en estos casos de TEA? Luego, si queréis, pasamos al TDAH. Y la otra pregunta se me olvidó y ahora la recupero, si me acuerdo, ¿vale? Entonces, ¿por qué vemos esa necesidad de autismo más altas capacidades? En ese tipo de perfiles me refiero solo, ¿vale? Luego entramos, si queréis, en los perfiles en los que a lo mejor sí es necesaria esa etiqueta. Pero ¿por qué son esos perfiles en los que hay esa sincronía tan grande como, oye, unas grandes capacidades, pero ostras, pero velocidad de procesamiento, muchas dificultades en la interacción social, tal, que es lo que define esos perfiles de TA1 o antiguo Asperger? ¿Por qué esa necesidad hoy en día de Pero añadirle quizás la etiqueta de altas dulcifica. capacidades? Claro, Vale, Bueno, yo dulcifica ahí el creo va. que hecho de al que... final, Claro, exacto, sí. sí, es darle talento a las necesidades que se derivan muchas veces de ese diagnóstico de autismo. Aquí importante, o sea, fijaos que muchas veces
Bueno, y de hecho, trabajamos para que se huya un poco de ese concepto, ¿no? De capacidad dentro del autismo y demás, ¿no? De ser tan generalista de cuánto puede hacer una persona autista, pero realmente si nos centramos, y en la mayoría de diagnósticos que nos llegan a nosotros, es unas altas capacidades intelectuales bueno, identificadas, porque no se pueden diagnosticar, no es un constructo social, no es clínico ese diagnóstico, ¿vale? Hay personas, pues eso, diagnósticos que nos llegan con una identificación de altas capacidades intelectuales únicamente, como decíais, con una prueba, la escala Wechsler, ya sea de infantil o de adultos, en el que aquí es el modelo de capacidad de, vale, tienes esta edad mental, tienes este cociente intelectual y entonces automáticamente eres altas capacidades intelectuales. Se os olvida el potencial, se os olvida a nivel global, a nivel multifactorial, pues el desempeño en diferentes áreas, se os olvida todo lo demás. Entonces, al final es como por la parte de trastorno de espectro autista o de condición autista, huimos de la parte de ese capacitismo, ¿no? Un poco, pero la alta capacidad intelectual nos quedamos todavía con ese modelo de capacidades de que únicamente si tienes ya con un CI por encima de la media, ya estamos hablando de altas capacidades intelectuales. Entonces, es como, para mí es incongruente con lo que buscamos a nivel social. O sea, podemos hablar de talentos específicos dentro del autismo o dentro de esos perfiles de TA1. Podemos hablar de fortalezas y de puntos débiles, pero únicamente, o sea, si al final, y esto es algo que tampoco lo hace mucho tanto personas adultas como familias, preguntar cómo se ha diagnosticado esas altas capacidades o cómo se han identificado esas altas capacidades. Si es solo con una escala en el que solo se mira el perfil cognitivo, cogea mucho esas altas capacidades intelectuales. Y depende de qué Ujú. escala. ¿Es una escala en la que hay tiempo para responder o no hay tiempo para responder? ¿Es visual? ¿Es auditiva? ¿Qué tipo de escala es? Porque a lo mejor mi punto fuerte es ese. Y luego, aparte, las Exacto. escalas desactualizadísimas, ¿cómo se guays? Por favor y Sí, gracias que la ok. actualicen pronto. Y que además esa es la escala que probablemente ese perfil de persona, supuestamente persona con altas capacidades, sea TEA o no, TDAH o no, probablemente haya hecho como 6 o 7 veces desde toda su etapa educativa, porque se le han pasado Claro. no sé cuántos cursos los orientadores y se la sepa de memoria, porque nos llegan muchos personas que dicen, sí, lo de los cubitos, sí, lo de repetir los números, sí, se lo saben de memoria. Y le pasa esa escala y sin contraste, como decía antes Patricia, con otra escala, y si ten en cuenta, ostras, este chaval es muy visual. Voy a pasarle una prueba, una escala no visual, a ver qué tal va. A ver si esas supuestas altas capacidades dónde aparecen, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, y lo que dice Chris también es muy importante. Es decir, las altas capacidades no solo se miden con un rendimiento cognitivo en el momento, hay que evaluar otras muchas cosas. Entonces, por ejemplo, la parte imaginativa y la parte creativa, la parte de liderazgo, o sea, muchas cosas. Entendiendo que incluso es un constructo, como digo, que no tiene consenso científico, pero que más o menos lo que sabemos es que es mucho más amplio, y lo que sí que está claro es que es mucho más amplio que solo el rendimiento cognitivo. Entonces, claro, no, tengo alta capacidad, ¿por qué? Me hicieron una escala Wechsler. Oye, pues que sí, que a lo mejor eres muy inteligente, que nadie te dice que lo contrario. Ujú. Pero, ojo, tener mucho cuidado con esto, ¿no? No sé qué opináis. Totalmente de acuerdo. Y como decimos, es muy posible que sea una forma de dulcificar, que bueno, ya que tienes un diagnóstico, hago hincapié en este punto fuerte que puede ser pues, el rendimiento cognitivo en esta prueba. Sí, pero es escaso. Ojo también, hay perfiles que sí que los hay. O sea, hay perfiles Sí, que sí que los claro. hay. Sí, Existen claro. perfiles con una capacidad cognitiva muy elevada que contrasta con otros desafíos y se dan convivencias, sobrevivencias o con diferentes diagnósticos, ya sea autismo como desempeño o rendimiento o adaptación o alta capacidad social para estar dentro de un perfil autista. Hay muchas combinaciones.
hay que estar muy seguro de que se ha recogido muy bien la información. Lo mismo sucede con un TDAH. Si estás en colapso o vienes de una etapa depresiva muy, muy larga o estás en una situación en la que, por ejemplo, vas a un despacho que no conoces, que has venido en tren, que resulta que has tenido que esperar o no, vas a enfrentarte a una prueba que no conoces, claro que puede que puntúes mucho más bajo en la prueba que si hay una anticipación, una estructura, un entorno conocido. ¿Eso significa que eres TDAH? En muchas ocasiones también confundimos TDAH con colapso. Ujú. Muy bien. Oye, yo quería comentar una cosa porque nos están preguntando por aquí y creo que esto es importante. Entonces, ¿en qué ayuda un diagnóstico o una etiqueta en una etiqueta combinada, ¿vale? De TEA con TDAH, ¿en qué ayuda la etiqueta de altas capacidades? Aparte de un poco de la parte del estigma que pueda haber, lo que le decía Cristina antes, ¿no? De esa parte de capacidades, no, autista, no, pues espera, voy a hacer altas capacidades para que compense. Yo a veces veo perfiles, especialmente en redes, que se identifican como autismo y altas capacidades y veo ciertas cosas en actitudes, en comentarios que dices, ostras, no sé si esta etiqueta realmente te ayuda a que se te identifique correctamente, no sé, quite esa parte capacitista a lo mejor que pueda tener la gente, decir, es autista, bueno, entonces es un... ¿No? O sea, ¿en qué ayuda esto, por ejemplo, a las familias, el hecho de que digan, sí, es autismo y altas capacidades? Yo aquí también tengo una teoría, más que a las familias, en una persona adulta diagnosticada de autismo. Si Sí. discrepáis, por favor, decidme, pero hablamos de un cerebro sistemático. A lo mejor a mí, con la visión que yo tengo del autismo, o con la información que tengo, o con artículos que he leído, hay cosas que no termino de encajar en estas 4 o 5 variables que yo me he establecido como prototípicas de autismo y necesito un nombre específico para esta cosa. ¿Cómo se llama cuando yo a nivel atencional no puedo focalizar? Pues es TDAH. Ya, pero no tenemos en cuenta toda la nosología que conlleva un diagnóstico de TDAH, pero a nivel de sistematización necesitamos tener una categoría para cada cosa y a lo mejor eso también nos sirve, ¿no? Bueno, pues si el prototípico autismo que yo conozco no me encaja, pues será que esta parte que no sé dónde englobarla se llama altas capacidades. O esta parte de disfunción ejecutiva que no termino, porque es un concepto muy amplio, no hay consenso tampoco a nivel clínico ni a nivel científico, pues es TDAH. Y a mí me vale para identificar esas partes de mi comportamiento, de mis desafíos o de mi vida cotidiana que no termino de ponerle un nombre concreto. Yo lo veo también como esa parte, una necesidad de concretar. Necesito específicamente tener un nombre para cada cosa. Pero ¿no crees tú que eso puede estar debido a que realmente cuando se ha dado el diagnóstico se ha explicado el autismo, que siempre será el diagnóstico principal en este caso, que eso no se ha explicado bien? Porque es que la sensación que me da con esto es que hablamos del autismo, entonces hablamos del autismo como, bueno, en autismo entonces tienes dificultades en interacción social, en comunicación y a lo mejor en tema de comportamental, funciones ejecutivas y tal, y se quedan ahí. Entonces, claro, dicen, entonces, claro, mis capacidades... Porque esto sería la discapacidad, mis capacidades, ¿qué las explica? Entonces, pues las altas capacidades. Como digo yo, pues estos que te han explicado muy mal el TEA, entonces, ¿no? Exacto. Exacto. Yo creo que también aquí es un poco y yo muchas veces me he encontrado que primero hacen un diagnóstico de altas capacidades intelectuales y como la parte de todo lo que es interacción social, comunicación, metarepresentaciones y demás, cojea y no cuadra con un diagnóstico, con una identificación de altas capacidades intelectuales, es cuando sale el diagnóstico de TEA, ¿no? Muchas veces los propios profesionales tenemos miedo a dar el diagnóstico de TEA porque uno, seguramente no sabemos explicarlo, hacer el acompañamiento a las familias, explicar que muchas veces dentro del diagnóstico de TEA nivel 1, pues hay ya ciertas conductas, ciertos procesos que se explican ya con ese diagnóstico y no hace falta una etiqueta de altas capacidades intelectuales, ¿no? Y muchas veces yo soy partidaria de decir, está muy bien decir las fortalezas, decir aquellos desafíos que hay que entrenar más en intervención y demás, pero una cosa son fortalezas, una cosa es decir, dentro del TEA hay estos talentos más específicos o estas áreas más excepcionales, ¿no? O este rendimiento más excepcional y no poner tanto una etiqueta de altas capacidades intelectuales porque luego
Ya no es tanto el explicárselo a la familia, sino que el, el ir a la escuela y pedir los apoyos necesarios para sobre todo esa condición autista o ese T a nivel 1, pues es una lucha. Si ya es una lucha de por sí, solo con un diagnóstico de TEA, pues con un diagnóstico de TEA y altas capacidades, que es como, bueno, pero es que es súper listo o lista, y entonces pues no le hace falta porque ya se lo sabe, ¿no? Entonces, yo creo que al final esto genera unas expectativas muy amplias y muy no tienen nada, un poco realistas a lo que realmente las necesidades y los apoyos que necesita el peque en ese momento. Y a nivel un Ay, poco Marta de... está hablando, pero no se Ah, le Marta, oye. Marta, no, No, no te oímos, Marta. Bueno, no sé si me escucháis ahora. ahora. Ahora sí. Vale, eso, iba a decir que pasa mucho en las escuelas el que confundimos necesidad de a nivel cognitivo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si van con un diagnóstico de altas capacidades, la vía perfecta, ¿vale? No hay dificultades a nivel cognitivo. Espera un segundo, Marta. Yo no sé los demás, yo no te escucho bien, se te está cortando. Sí, se le corta un poco. Entonces, estás diciendo una cosa y dices, vale, y dices, pues no, no vale, porque no nos hemos enterado. No nos hemos enterado. Perdón. Ay, no se oye, Marta. No sé No qué se te oye, pasa. Marta, se te está cortando. Sí, no sé, se te está cortando un poquito. Mientras intentas mirar el tema de la conexión, yo iba a preguntar. Tengo dos preguntas aquí. Una, el diagnóstico aislado de altas capacidades, que antes ha dicho Patricia y Chris. Sí, claro que los hay, también se ve, ¿vale? Sin autismo y sin TDAH. ¿Cómo son estos perfiles? Porque creo que puede ser una pregunta muy interesante. Y después, en el diagnóstico combinado, en la supuesta, es que no me gusta nada la terminología, doble excepcionalidad de autismo y altas capacidades, eso a lo largo del tiempo, ¿cómo fluctúa? ¿No? Porque ya lo hemos avanzado un poquito, ha comentado antes Patricia, ¿no? ¿Cómo fluctúa esa evaluación y cómo se reevalúa esa etiqueta diagnóstica? Entonces, el primero, perfiles solo de altas capacidades. Los vemos, están, ¿cómo son ese tipo de perfiles? Porque entiendo que si entran dentro de un diagnóstico, aunque no sea clínico, pero que llega a que nosotros, por ejemplo, les evaluemos, por lo general no es el típico persona que va a estas asociaciones tipo Mensa en plan de soy muy listo, voy a asociarme con vuestra logia. ¿Vale? No, suele ser de gente que tiene dificultades, ¿no? Y que dice, ostras, no sé si es autismo, si es altas capacidades, si es incluso TDAH, ¿no? Nos vienen muchas veces con ese planteamiento, ¿no? Pues ese tipo de perfiles, por comentarlo un poco aquí a la gente en este directo, que creo que puede ser muy interesante, ¿cómo son esos perfiles? ¿Y cómo los distinguimos de neurodesarrollo? Son perfiles que no están exentos de desafíos y de un gran malestar y que se benefician muchísimo de una anticipación, de una estructura, de una coherencia, ¿no? De una, sobre todo, que sea todo muy coherente. De si has hecho esto, que sea esto. Sí que hay cierto grado de disfunción ejecutiva en cuanto a flexibilidad, porque existe un pensamiento, pues, no parece el concreto, pero es muy concreto. Si hemos quedado en este acuerdo, es este acuerdo. A no ser que tú me lo vendas muy bien y, bueno, pues podamos llegar a una eficiencia que no teníamos. Pero suelen ser también perfiles acompañados de mucho desafío social. No hay encaje, o sea, no se encaja con el grupo prototípico, especialmente la etapa infantil. Suelen ser peques, nenas, nenes que encajan mejor con perfiles más adultos Más adultos. o más adolescentes pero tardíos o con intereses muy concretos que no suelen ser los comunes. Esto también conlleva a que exista un grandísimo grado de masking y de camuflaje, de acomodación social, de bueno, pues hago lo que puedo con los recursos que tengo. Pero no llegamos, nuestros intereses pueden ser muy intensos, pero no llegan a ser, por ejemplo, tan intensos o tan, citando al DSM y a la CIE, ni tan restringidos ni tan repetitivos como en el autismo. Pero existen intereses muy intensos también y también existen desafíos de interacción social. Pero claro, no pasamos puntos de corte. Aunque hay impacto y hay malestar y probablemente haya mucha sintomatología clínica combinada. Pero aquí estás mostrando cosas que como tú dices, ¿no?
se puede identificar también en Sí, autismo, ¿no? La dificultad en Sí. flexibilidad cognitiva, el tema de los intereses que a lo mejor pueden ser muy absorbentes, restringidos, especiales, etcétera. Llegado a este punto, por intentar encontrar algún tipo de diferencia entre perfiles, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, entre autismo y altas capacidades? ¿Dónde se diferenciarían? pues por ejemplo, no hay intereses restringidos y repetitivos que interfieran en la vida cotidiana. Sí que hay intereses muy intensos o temas que nos producen una fascinación muy importante o absoluta, pero el impacto en mi vida cotidiana no es no es tan significativo como si estuviésemos dentro, por ejemplo, del autismo. Hay, por ejemplo, cierta literalidad en cuanto a que mi cabeza ya ha llegado a la conclusión antes que la tuya, a lo mejor, pero no hay una, un desafío tan grande en reciprocidad. Si a mí me das pues, tu punto de vista y lo encajo dentro del mío, no existe tanta discrepancia como podríamos hablar de un perfil autista. Hay mayor acomodación y mayor flexibilidad, aunque comparados con la población general, pues puede observarse quizá, hablando de forma brusca, mayor rigidez. De bueno, es que está empeñado en este tema, pero es que a lo mejor es la solución más eficiente y eres tú el que no la está viendo. Yo creo que hay un factor aquí muy interesante que tenemos que contemplar siempre en neurodesarrollo, y además antes lo habéis comentado, que es el tema de la sincronía. ¿Vale? La sincronía también tiene que ver con la evolución y con el desarrollo. ¿Vale? En altas capacidades, por lo general, suele haber un desarrollo muy elevado y continuo. ¿Vale? No hay tantos desajustes o desacople como hay en autismo, que hay avances, retrocesos, incluso parones, ¿no? Esas famosas regresiones autistas, ¿no? Que se terminan que no me gusta nada. Pero bueno, que suele ser como más raro, en plan de, ostras, ¿y esto ahora? ¿Y por qué ahora esto? Sí, esto sí, ¿sabes? ¿Vale? Por ejemplo, lo que ha comentado antes Patri del ajuste con iguales o adultos, en altas capacidades tiene que ver más con, oye, es que el pensamiento, la velocidad de procesamiento de esta persona, los intereses, el razonamiento es más adulto y por eso me interesa más hablar con esta persona. Y en autismo tiene que ver más con la tolerancia de que suele mostrar el adulto hacia la diferencia, ¿vale? No tanto con un ajuste cognitivo similar, ¿vale? Sino por esa tolerancia que puede haber en el adulto para una persona que va por detrás ya de sus iguales a lo mejor o que hace cosas muy distintas a lo que hacen sus iguales, ¿no? Entonces, hay muchas cosas distintas, pero sí es cierto que si no se conocen bien este tipo de perfiles pueden confundir muchísimo, ¿vale? Especialmente a las personas que a lo mejor tienen un diagnóstico de TA1 o antiguo Asperger y que se puedan ver identificados muchas veces en este tipo de perfiles. Y en cuanto a lo que es en el tiempo, ¿cómo ajustamos esto en el tiempo? ¿No? Porque son dos perfiles además que funcionan muy distinto. Cuando vemos estudios longitudinales, ¿no? A largo plazo, vemos evoluciones muy distintas, ¿no? En los perfiles de TEA y de las altas capacidades. ¿Qué podemos decir aquí? Aquí lo que vemos es que a nivel neurocognitivo, lo que has comentado, hay un patrón mucho más estable. No hay regresiones o habitualmente no se deben a un factor cotidiano. Si lo comparamos, por ejemplo, con el autismo, que hay estos picos. En el autismo, lo que hemos visto, puede haber un desarrollo precoz o puede haber un desarrollo un poquito por detrás a nivel general y que luego se acople o se ajuste más al tema, a la media poblacional. Esto no sucede con las altas capacidades. Se mantienen siempre estables, a veces un poquito más, un poquito menos, porque, bueno, pues fluctuamos, ¿no? Pero dentro de nuestros parámetros y de nuestros intervalos de... Ojo, estamos hablando a nivel cognitivo. Altas Y luego a capacidades nivel sociales, adaptativo, claro. claro, funcionan un poquito diferente, pero es lo que se supone que podemos acercarnos más a una medición, comillas gigantes, objetiva, que tampoco es, pero bueno, es lo más cercano. Vamos a ver un patrón estable. ¿Qué sucede? Que el malestar habitualmente tenemos un pico de malestar en diferentes etapas evolutivas, la etapa infantil y la etapa adolescente. El pico de malestar es más grande porque se produce una separación a nivel social más elevada. Cuando nos vinculamos a lo mejor a un contexto más adulto, más universitario o más cercano a mi foco de interés, se reduce ese malestar social porque compartimos más, estamos más acogidos. Aunque siempre va a haber pues estos desafíos si nos encontramos con personas que no están a nuestro nivel cognitivo. Vale. Uno de los argumentos que suelen emplear, y lo hemos comentado antes, esos talentos, esos intereses, ¿no? Que son restrictivos, especiales, restringidos, muy intensos
en ambas, vamos a hablar de condiciones, ¿vale? ¿Cómo podemos diferenciar en TEA? Ya lo he comentado un poco antes Patricia, ¿no? Pero ¿cómo podemos diferenciar esto en TEA? Porque es uno de los argumentos además que se suelen usar, ¿no? Es que tiene un talento, es que es, bueno, pues chavales que empiezan a leer muy pronto con hiperlee diciendo, oh, es que lee, es que no se lo absorbe todo. Entonces, claro, altas capacidades, ¿no? ¿no? A lo mejor no tiene que ver. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esos intereses o talentos entre TEA y altas capacidades? ¿Qué podemos comentar Bueno, aquí? dentro del TEA es más una sistematización, una preferencia por esos patrones, por encontrar patrones dentro de una, de una, de una circunstancia, de una situación, de una actividad que se repiten, ¿no? Las variables y al final hay una sistematización ahí y luego está el talento pues más, vamos a decir, pues esa habilidad más excepcional, más extraordinaria dentro de las altas capacidades intelectuales, que esto al final eh, no deja de ser más amplio. Las variables no siempre son las mismas, no corresponde tanto a un patrón detrás, a una sistematización detrás. ¿Vale? Si hay un talento en matemáticas, pues es incluso aquí es importante que en un talento matemático con un peque identificado de altas capacidades intelectuales, pues cualquier tarea, actividad que le des de esas características, lo va a recibir, aunque sea novedoso, lo va a recibir como con buen agrado y con motivación para ello. Dentro de la condición autista, la tarea novedosa, a pesar de que ese peque tenga un buen desarrollo dentro del área de matemáticas, seguramente la primera respuesta sea un no, por Aunque esté dentro ejemplo. de su foco de interés, pero es nuevo. Exacto. Exacto. Entonces, esto es, para mí es como una de las diferencias, la sistematización dentro de la condición autista y el talento más amplio, más general dentro de las altas capacidades. Y Marta, las te normas escucho. sociales, perdón. Sí, no sé si quería comentar algo, Marta, si la escuchamos ahora. No sé si me escucharéis, ¿me escucháis Sí, bien? ahora sí, ahora sí. Ahora sí, era tema del altavoz, o sea, no era de la Vale. conexión. Eso iba a comentar, o sea, que es algo que se puede ver perfectamente, tal y como ha dicho Cristina, que realmente aquí una de las diferencias es esa, que realmente, aunque estemos hablando de un foco de interés, realmente cuando añadimos algo nuevo, la reacción es muy diferente. Entonces, claro, aquí ya es el cómo lo añadimos, ¿vale? Es decir, va a haber un cambio, va a haber una novedad, perfecto. Si es, por ejemplo, una persona, las capacidades y ya está, probablemente lo reciba como un gusto. Claro, si estamos hablando de una persona autista, hay que ver cómo introducimos esta novedad, cómo introducimos este cambio. Esto al final es una diferencia muy importante, ¿no? Y que yo creo que al final nos puede dar mucha información. Entonces, en eso yo totalmente de acuerdo, me parece como una de las claves principales. Hay una cosa que ha comentado Cristina que creo que es fundamental y que tiene que ver con la regulación y con la sistematización. Es decir, los intereses siempre son como una especie de refugio y se entienden como un refugio ante todo lo demás, ante todo lo externo. En altas capacidades no tiene por qué ser. Puede ser curiosidad intelectual, reto cognitivo, es decir, lo pueden tener incluso, puede ser una forma de desregulación muy importante para las altas capacidades. Y todo lo contrario, siempre en autismo, siempre estos intereses siempre van a ser como un refugio, una forma de regularse, un espacio seguro, y no tiene por qué ser así en altas capacidades. Y luego lo que comentáis, hay mucha serie de aspectos importantes. Por ejemplo, en TEA es más difícil a veces que ese interés tenga un sentido práctico. Por ejemplo, hay veces que es un interés que es como un tema que en niñas pasa menos porque suele estar más adecuada a las cosas, ¿no? de las edades que tienen, el tema de los adolescentes, etcétera. En niños enseguida se observa que a lo mejor es un interés que es como un poco infantil o que es poco práctico, ¿vale? En altas capacidades buscan el sentido práctico de los intereses rápidamente. Es decir, es como un reto continuo en cada momento de su desarrollo. En cambio, una persona en el espectro a lo mejor se queda con un tema de interés que tienes que trabajar para darle pragmatismo, ¿no? a todo ese tiempo invertido, ¿no? que se tiene. Es una de las estrategias que se suelen utilizar para todo, ¿no? Para su propio desarrollo personal y para la conexión con el entorno. Y en altas capacidades no suele ser así, no suele tener que ver con esa autorregulación. Vale, Patricia, ¿ibas a comentar algo? Iba a comentar algo, creo que relacionado con el tema de las normas sociales, que en altas capacidades sí que existe una atención más detallada de
o una comprensión más en detalle de las normas sociales, lo que pasa es que no perdemos tiempo porque son normas redundantes, repetitivas, que no finalizan nunca y que no cumplen una función específica práctica dentro de según qué tipo de interacciones sociales. A lo mejor son perfiles que van muy al grano, que pasan un poco por encima de lo redundante. Sin embargo, en el autismo puede parecer a simple vista de, bueno, tampoco hay mucho interés por la norma social. Quizá por esta reciprocidad, estos desafíos a nivel de reciprocidad, o también por falta de contexto, o por no saber cómo comportarse. ¿Qué hago? ¿Doy la mano, doy 2 besos aquí en este contexto? ¿Cuál es mi papel en este contexto? Y tienden pues a lo mejor el perfil es diferente. En lugar de pasar por encima de las normas sociales, nos retraemos un poco, observamos cómo está funcionando otra persona y replicamos de una forma que a lo mejor es incluso inadecuada, ¿no? Mira, es que tal persona le ha dado 2 besos y yo voy a darte 2 besos ya, pero yo tengo ese nivel de complicidad contigo como para darte 2 besos. Bueno, son diferentes niveles de comprensión de esta normativa social, que también es importante fijarse aquí, porque a simple vista pueden parecer muy similares, pero si rascamos encontramos cositas. No es falta de comprensión, es que, qué absurdo dar 2 besos. Yo quiero hablar de esto y me voy. Es más fácil así. Sí, es mucho más complejo de lo que suele ser. Vamos a volver un poco para el tema de las evaluaciones, porque creo que es importante, ¿vale? Porque es una de las cosas en las que se suele hacer mucho hincapié y como utilizar como mecanismo un poco de justificación única y exclusiva, ¿no? El tema de, bueno, pues es que sí, me han evaluado, es que el psicólogo me dijo, me evaluó, me pasó un test, me dijo, como dicen, me hizo el test de altas capacidades. No existe el test de altas capacidades, ¿vale? Ni el test de autismo tampoco existe, ni el test de TDAH, ¿de acuerdo? No existe. De hecho, si os lo dicen que existe, os están mintiendo o tienen muy poca idea de lo que están hablando, ¿vale? Existe una evaluación compleja en la que se utilizan muchos mecanismos, entre ellos pruebas estandarizadas y no para llegar a una conclusión clínica, ¿vale? A un diagnóstico. Pero entonces, ¿cómo se evalúan realmente las altas capacidades? ¿Es suficiente? Vamos a hablar un poco sobre esto porque nos están preguntando y creo que es interesante. ¿Es suficiente pasar una escala para determinar que tiene altas capacidades o autismo? ¿Cómo evaluamos estas dobles excepcionalidades? Bueno, mínimo hay que pasar 2 escalas que evalúen el perfil cognitivo. Hay que, por ejemplo, la escala Wechsler, ¿no? La que se utiliza que es más común. Al final, la manera en cómo están redactadas las pruebas o las preguntas son muy acotadas, hay más sistematización dentro de la escala Wechsler, ¿vale? No son preguntas tan inconcretas, si te las sabes bien, sino a la siguiente. En cambio, por ejemplo, hay otras escalas más dentro de un perfil de aptitudes intelectuales, cognitivas, en las que la manera en cómo están redactadas las preguntas, las respuestas, hay más ambigüedad, hay más inconcreción. Entonces, ahí, por ejemplo, una persona dentro de la condición autista tiene un rendimiento mucho más bajo que la escala Wechsler, ¿vale? Y considero que es importante o sea, que no se pase solo la escala Wechsler o solo, por ejemplo, un test de inteligencia no verbal o un test únicamente para situar el perfil cognitivo de la persona. Hay que comparar, aparte de pues, evaluar habilidades adaptativas del día a día, la entrevista con la persona para ver cómo se desarrolla, se desempeña en cada una de las áreas o con la familia, la escuela, etcétera, ¿no? Aparte de todo lo que son funciones ejecutivas, que sí que, como decía Patri, sí que hay pues una disfunción ejecutiva dentro de la condición o las altas capacidades intelectuales, pero es distinta a la disfunción ejecutiva que vemos en la condición autista. Y aquí, Cris, hilando un poco con lo que comentas de las altas capacidades, con autismo pasa igual. Hay que huir de esos diagnósticos de autismo en los que se identifica autismo a partir exclusivamente de un A2. Hay muchos perfiles de personas pues, con trauma complejo, con trauma simple, con trastornos de personalidad, que pueden pasar los puntos de corte de A2. ¿Qué necesitamos? Información neuroevolutiva de la etapa infantil. No hay que dar nunca jamás un diagnóstico, y sé que es muy difícil a veces acceder a según qué tipo de informantes, pero no podemos dar un diagnóstico sin información de neurodesarrollo, un diagnóstico de autismo. Y ojo, también de TDAH. Porque hay muchísimos casos en los que confundimos TDAH con deterioro cognitivo, por tema de medicación, por tema de trauma.
El trauma, súper importante. Hay muchos casos de trauma que aparentemente pueden mimetizar un TDAH. Por lo tanto, cuidado, un TDAH tiene que tener su origen también en la etapa infantil. No nos valen diagnósticos de, uy, ahora estoy súper con impacto muy significativo a nivel atencional, pero esto te pasa en la etapa infantil. Ah, no. Y en la etapa adolescente, ah, no. Es que a lo mejor no es TDAH, a lo mejor es deterioro de la función atencional por patatas. Por ansiedades porque por esto es algo que por, no... por depresión, Exacto. por colapso, por trauma, por un trastorno de personalidad que a lo mejor está impactando en según qué lugares, por una situación muy heavy a nivel laboral Exacto. bueno, por muchísimas cosas. Por lo tanto, ojo aquí. Yo eso lo he visto bastante, Patricia. O sea, gente que tiene ahí o sea, que han vivido justo una situación traumática muy importante y justamente les han hecho una evaluación de TDAH con un D2 y se acabó. Claro. TDAH, medicación, se acabó. Exacto. Y te quedas alucinando, la verdad. Y luego ves que la medicación pues tampoco te ofrece un grandísimo soporte. Muchísimos casos que tenemos entre los 4 tenemos muchísimos casos así. Es que no se me quita la ansiedad y me estoy tomando 7 tipos de ansiolíticos. Pero ¿estás haciendo adaptación contextual, vida mía? No. Pues entonces, claro, ¿cómo vamos a notar una mejoría por mucho ansiolítico que te tomes si no hay un ajuste contextual? Otra cosa es, necesito darle a esta persona, necesito llegar a un nivel basal donde me permita un trabajo. Aquí sí, tenemos que estabilizar primero, pero no puedo tener una persona medicada 7 años con 3, 4, 5. Es que manejamos estas cantidades, varios combinados, incluso 2 ansiolíticos y un antidepresivo, y si te encuentro un poco cucú te meto un antipsicótico también, y no hay un efecto. ¿Dónde hay un efecto posteriormente? Pues a nivel gastrointestinal, a nivel renal, a nivel atencional, a nivel de sueño. Claro, aquí sí que hay un impacto, pero no en la ansiedad. Me gustaría volver ahora, antes de que se me olvide, quizás es algo un poco del tema, o incluso a lo mejor deberíamos tratarlo en otro. Tiene que ver más a lo mejor con metodología que tratamos en los cursos de formación de diagnóstico, pero creo que es importante porque lo ha comentado Patricia y creo que es importante que lo comentemos. En las evaluaciones de neurodesarrollo tenemos que tener en cuenta varias cosas que son súper importantes. Primero lo que ha dicho Patricia, es decir, si estamos la hipótesis clínica es de que hay un posible trastorno del neurodesarrollo, tenemos que intentar encontrar evidencia suficiente de que ya en la primera infancia, los primeros años, había dificultades que se pudiesen atribuir a ese cuadro que estamos intentando identificar como responsable del actual, porque es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, esto es importantísimo, es una cosa que se pasa muchas veces desapercibida, pero es un requisito muy importante. Hay como 3 grandes requisitos en neurodesarrollo, y me voy a centrar solo en neurodesarrollo en cuanto a diagnóstico. Primero, tiene que haber un malestar clínicamente significativo. O sea, si no lo hay, nosotros no podemos diagnosticar un trastorno y nos vamos a poner desde una perspectiva meramente clínica. Olvidados de condición, olvidados de la neurodivergencia. Tú cuando buscas un diagnóstico es un diagnóstico clínico, por lo tanto tiene que haber una patología. Estés o no de acuerdo con ese tipo de definición, ¿vale? Lo digo porque lo tenga en cuenta la gente. Entonces, tiene que haber un malestar. Tiene que haber un malestar significativo importante. Después, tienes que encuadrarte ese malestar en unos criterios clínicos de un cuadro determinado o de varios cuadros determinados que se tienen que cumplir, ¿vale? Tercero, lo que ha comentado Patrick, si es de neurodesarrollo tenemos que encontrar evidencia de que eso se ha producido desde antes del momento que tú consultas, que muchas veces es en adultos. Entonces se tienen que cumplir esos requisitos y son muy importantes. Y a veces tú lo ves y que en los informes no pone absolutamente nada de eso. Y eso es importantísimo. Luego esos informes a lo mejor los rechazan en un sitio o en otro, pues porque a nivel metodológico o de establecimiento en el cuadro clínico no está bien hecho, no está bien redactado. Entonces, ojo con este tipo de cosas, porque a veces que nos digan, yo es que quiero que me diagnostiques algún tipo de neurodivergencia, y le digo, yo eso no lo hago porque no existe. Otra cosa es que yo, puertas adentro, te puedo decir, oye, yo opino que esto sí debería ser más, pero no existe ese diagnóstico. Lo digo porque a veces se ve mucho por el no, y diagnóstico de neurodivergencia, bueno, pues hazlo, pero eso no te va a servir absolutamente de nada a nivel administrativo. Por ejemplo, otra cosa es que tú quieras hacer eso, pero si quieres hacer un buen diagnóstico, en este sentido clínico,
tienes que cumplir esa serie de requisitos, ¿vale? Y no existe test de diagnóstico y esto no se hace en 2 tardes. Ostras, es que me parece, de verdad, es que estuve una tarde, claro, y tengo dudas de que el proceso haya sido bueno. Pues claro, no me extraña. Es que en una tarde no te da tiempo absolutamente para nada. Vale, entonces, pero mínimo esos 3 requisitos se tienen que cumplir cuando abordamos un diagnóstico, en este caso, de algo relacionado con el neurodesarrollo, como puede ser autismo, TDAH o trastornos del lenguaje o del aprendizaje. ¿Vale? Lo digo porque es que parece que no, es que tienes que contemplar esa serie de requisitos previos. Y después ya nos metemos en y qué pruebas y de qué forma. Pero esos son los requisitos previos. Si eso no se hace bien o no se tiene en cuenta, pues esa persona no lo sabe hacer bien, no debería estar diagnosticando, ¿vale? Porque no tiene esos conocimientos que son mínimos, previos, necesarios antes de afrontar un diagnóstico de autismo, ¿vale? Otra cosa es que sea, como ha dicho Patrick, que sea difícil de obtener. Oye, porque los padres han fallecido. Bueno, pues vamos a revisar historia clínica. Exacto. Mándame los informes que tengas de tu cole, a ver si ponía algo ahí de yo qué sé, ¿vale? Un Pero hay que amigo, un revisar. hermano, un vecino, quien quiera puede venir, pero que nos dé información. Pero necesitamos esa información y desde luego tenemos que intentar encontrar, aunque no sea evidente, porque a veces la persona incluso no es evidente, a veces pasa, no es evidente que tenga cierta patología, pero no te estás dando cuenta, y ahí se ve también que tiene un montonazo de mecanismos de compensación, que incluso hace que no sea consciente de las dificultades que tiene. Pero eso hay que reflejarlo, porque si no, no podríamos estar diagnosticando un trastorno con todo lo que ello conlleva. Otra cosa, repito, es que estemos de acuerdo en esa nomenclatura, en que esté metido el autismo ahí. Eso es otro debate, que es distinto. Y si queréis entramos un día en ese debate. Pero en cuanto a los diagnósticos, que nos estáis preguntando por aquí, ¿quién puede hacerlo? ¿Psiquiatra? No sé qué. Bueno, bueno, eso es importante, que lo pueda hacer. Tiene que ser un profesional especializado en salud mental, en psicopatología y en neurodesarrollo. Puede ser psiquiatra, neuropediatra, psicólogo, sanitario, clínico, etcétera, ¿vale? Pero esas variables se tienen que tener en cuenta. No sé si queréis añadir algo más a este respecto. No, ¿No? Vale. creo que está todo. Está todo claro. Vale, pues nada, familia, si os parece os lo dejamos aquí. Hemos hablado de microbiota, hemos hablado de su relación con el autismo, hemos hablado de las dobles, triples excepcionalidades, autismo TDAH, altas capacidades. Y nada más, os lo dejamos por aquí. Como he dicho al principio del programa, sentiros libres de consultarnos, recomendarnos temas a nivel global que tratar, ¿no? En plan de, ¿y si mi hijo hace esto? No, a nivel global, relacionados con autismo, neurodesarrollo, neurodivergencia, psicopatología en general. Esto, por ejemplo, condición versus trastorno, ¿qué implica cada uno de ellos? Sería un temazo también muy interesante, porque además está muy en boga y se está utilizando, como digo, en contextos que no tienen en cuenta la implicación que tiene cada uno de los conceptos en cada uno de los contextos, ¿vale? Y es muy importante hacer esa diferenciación. Entonces podría ser un buen tema, pero estamos abiertos a los temas que nos propongáis, ¿vale? Si nos proponéis temas interesantes y que vemos que pueden tener buena calada en la gente, pues los traeremos aquí a este podcast. Así que nada, por mi parte, nada más. ¿Queréis despediros vosotras? Buen día, que tengáis un buen día. Que tengáis, son eficaces y sencillas, mis compañeras. Pues nada, como sabéis, dejaremos grabado este programa tanto en YouTube, para quien quieran vídeo y nos quieran ver los caretos, como los que no les interesen nuestros caretos y solo quieran ver el audio, también estará en Spotify. Entiendo, lo intentaré hacer entre hoy y mañana, pero para que lo tengáis en unos días, lo tengáis ya disponible. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, compis. Seguimos hablando entre nosotras y a vosotras, familias, muchísimas gracias por estar ahí. Han estado 50 familias por aquí conectadas en directo, así que muchísimas gracias. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Cuidaros mucho. Chao. Adiós, que vaya bien. Chao.